siempre también. Gracias, perfecto. Justo como siempre podrán escuchar bien la grabación si alguien se perdió de algo. No sé quién está hoy por aquí en la sala, Pamela, Patricia o quién. Yo Hola, estoy. estamos las dos, exacto. Ah, las dos. Hola, ¿cómo están? Sí, Chévere que chévere. estén por aquí. Bueno, pues hola a todos, buenas tardes, buenas noches. Pues me da mucho gusto tenerlos en la segunda clase de esta materia. Espero que hayan tenido un buen inicio de diplomado, una buena semana en las clases la semana pasada, que les haya ido bien, que ya estén agarrando el ritmo de la dinámica. De todas formas, hoy me gustaría repetir un par de cosas sobre la dinámica del curso para que queden claras por quienes se están integrando también. Bienvenidos aquellos que están integrándose en la clase de hoy. Eh, Repito un par de ideas nada más básicas digamos, como la metodología de trabajo que vamos a seguir. Hay un Padlet del curso, ¿sí? Que ya lo tienen por allí. Si quieren, les comparto la pantalla solo para refrescar un poco cómo funciona y qué espero que ocurra con él. Ahí creo que ya pueden verlo, ¿verdad? Ya pueden ver la pantalla, ¿no? Sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Vale, Sí. este es el Padlet, esta es la plataforma, y ustedes aquí pueden ingresar al programa y al cronograma. La mayoría son documentos PDF, entonces simplemente hacen clic sobre ellos, por favor, y se va a abrir, lo pueden previsualizar, o por ahí, creo que era Leonor que preguntaba, no recuerdo quién más también, pueden simplemente descargarlo acá arriba, y yo creo que pueden, bueno, usarlo en la mayoría de los dispositivos. Un PDF es un formato bastante común, y deberían poder subrayarlos también, por supuesto. Tienen aquí las 10 lecturas, ¿sí? Están numeradas, bueno, no todas son lecturas, hay un video por aquí, pero bueno, están los 10 materiales del 1 al 10 numerados, en el orden consecutivo que sigue del programa, el curso, ¿sí? Que ven aquí. Y también tienen, si bajan un poquitito, tienen aquí una carpeta de Google Drive. Si hacen clic sobre ella, les da acceso a una carpeta compartida que iré actualizando cada semana según sea necesario, con materiales complementarios de cosas que lamentablemente por tiempo no podemos dedicarnos a leer con la profundidad que ameritarían, pero que yo recomiendo que revisen porque valen la pena, porque pueden profundizar algunos contenidos, porque pueden problematizar otros, porque pueden de alguna manera abrir nuevos diálogos, digamos, respecto a lo que nosotros aquí apenas, insisto, por una cuestión de tiempo, podremos esbozar, ¿no? Si bien el curso tiene la intención de ser lo suficientemente, un recuento lo suficientemente panorámico, digamos, evidentemente nunca podríamos abordar todo lo necesario, ¿no? Entonces, aquello que yo sienta que escape del tiempo, pero que sería importante que revisen, va a aparecer semana tras semana en esta carpeta, ¿ok? Entonces, porfa, yo les recomendaría que cada vez que pase una clase, unos 2, 3 días después de las clases, revisen esta carpeta porque yo iré subiendo cosas, ¿ok? Y también, si ustedes sienten que hay algo en particular que quisieran, que yo bueno, que no salió en la clase, pero me preguntan y de pronto yo tengo el material, porfa recuérdenmelo, ¿sí? Por WhatsApp, por email, por donde quieran, recuérdenmelo para que yo también lo suba aquí, ¿ok? Creé este espacio, espero que les parezca bien y si no, opinen, porfa, para concentrar el material, para no tenerlo disperso y no estar por allí mandándonos mensajitos en WhatsApp y cadenas de email que se pierden entre tantas cosas, ¿no? Entonces creé esto para que todos los que estamos aquí podamos concentrarnos e ir directamente a este lugar y ahí va a estar todo reunido, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda sobre la interfaz del Padlet y cómo utilizarla? No, creo que no. ¿No? ¿No? Ok, vale. Si entran aquí, ya les dejé, como habrán visto, algunos materiales complementarios. Les había recomendado una especie de manual así muy básico, pero también muy, pues, panorámico también, sinóptico quizás, de arte contemporáneo, titulado Art Now. Aquí está el primer volumen, son varios volúmenes, solo tengo el primero digitalizado, aquí se los compartí. Les compartí el ensayo de Giorgio Agamben que leíamos sobre lo contemporáneo. Les compartí también una referencia que hacíamos a Danto, este famoso texto de la introducción de su libro Después de la muerte del arte, titulado Moderno, Postmoderno y Contemporáneo. Compartí ese ensayo también. Les compartí un texto de Timothy Clark que alguien preguntaba por él la semana pasada, justamente a propósito del asunto de las escalas, ¿no?
y del énfasis que poníamos en por qué esta materia de alguna manera intenta pensar en cómo rescalar esas prácticas y esos lenguajes del arte en la actualidad. El texto es este, Arrangements of Scales, algo así como desarreglos, desacomodos, quiebres de la escala. Les recomiendo mucho el texto y aquí está la anécdota que les contaba la otra vez. Y también les compartí un pequeño texto que trata de rastrear o de aplicar o de poner en diálogo esa idea de la escala en el arte contemporáneo, más específicamente en el arte contemporáneo latinoamericano, que acabamos de publicar hace un par de meses, un colega español y yo. Y bueno, de alguna manera creo que pone a debate ese tema con prácticas bastante contemporáneas. Si bien en Latinoamérica, que no es necesariamente el tema de este curso, podría servir para enfocar un poco el cómo a mí me gustaría llevar la discusión de lo escalar. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta ahora son las referencias que les compartí, habrán más a lo largo de la semana, ¿ok? Luego, dos tonterías más. Este Padlet se puede hacer zoom in y zoom out cuanto quieran. Ustedes simplemente pueden abrir o cerrar la ventana y el Padlet crece ad infinito. Entonces, lo chévere y lo peligroso también del Padlet es que podemos ir llenándolo de tantas cosas como queramos. De eso dependerá un poco la dinámica del curso, ¿ok? Para final de la clase de hoy les voy a pedir que hagamos un muy pequeño ejercicio que me gustaría que utilizáramos este espacio quizá que está aquí alrededor de las lecturas, ¿no? Para que cada quien contribuya a ese ejercicio. Al final de la clase se lo explico si quieren, pero bueno, solo quería aclarar eso. Si ven que a lo mejor todo está como muy concentrado, quizás es porque tienen todo el zoom puesto, ¿sí? De la pantalla. Por ejemplo, si yo lo subo hasta el 100% de la pantalla, claro, no veo casi nada, simplemente tienen que moverse para ver todo, pero si le quitan zoom, el Padlet va a seguir creciendo según todo el material que le queramos subir. ¿Ok? Vale. Una última nota para también los que no estuvieron la semana pasada y se están incorporando hoy, o para quienes no pueden estar siempre presentes y escuchan las grabaciones. Los materiales, esto quizá no lo enfaticé lo suficiente la semana pasada y quisiera recalcarlo. Los materiales están pensados para seguir la misma lógica heterogénea del curso, es decir, que como les contaba, vamos a pasearnos por distintos términos, por distintos conceptos, ¿sí? Que han sido más o menos clave en distintos momentos de la historia del arte contemporáneo. Y en ese sentido, ese tono heterogéneo, digamos, traté de seguirlo también en el tipo de materiales que vamos a revisar. Si leyeron el texto que les recomendaba para hoy, es un texto de una curadora, el texto de la semana que viene es de un académico, un teórico, el de la siguiente vuelve a ser otra curadora, una semana después es un artista, 2 semanas después es una crítica y curadora, 3 semanas después es una cineasta, después vamos a tener a otra artista, ¿sí? Entonces, intenté de alguna manera que el material viniera de distintas fuentes, ¿no? Que, eh, digamos, sus autores fuesen también diversos, ¿sí? Para que no estemos siempre leyendo, digamos, como el mismo tipo de material, ¿no? Quizá leer siempre teoría del arte puede ser un poco pesado. Quería enfatizar esto, ¿sí? Para que entendamos un poco cuáles van a ser las variaciones que vamos a ir siguiendo, ¿ok? ¿Hasta aquí todo bien? Ok, bueno, perfecto. Eso como introducción así logística. Bien, quisiera retomar brevemente lo que hicimos la semana pasada al iniciar la materia. Recordarán, introducíamos el concepto de lo contemporáneo y tratábamos de preguntarnos un poco de la mano de Giorgio Agamben y después de Andrea Giunta, ¿qué sería eso, lo contemporáneo? ¿Qué sentido tendría seguir pensando la contemporaneidad en términos de lo cronológico, en términos de nuestra relación con el tiempo cuantificable, ¿no? Y tratamos de poner eso en tensión en relación más bien con una serie de paradigmas, precisamente como el nombre de la materia lo indica, que se han ido quebrando, resquebrajando, agrietando, ¿no? Según el paso de ese tiempo incuantificable, precisamente, ¿no? Para abrir grietas desde donde habitar ese presente, decía Agamben, un poco desde sus propias oscuridades, ¿no? Y desde allí, entonces, pensar la contemporaneidad como una relación muy particular con el aquí, con el ahora, que sin embargo es siempre también una relación con el mañana, ¿sí? Que todavía no llega, ¿sí? Y con el ayer que llega siempre demasiado tarde. Algo así dice, no sé si han tenido tiempo de leer el ensayo de Agamben completo, pero siempre esa tensión entre el ya no, ¿sí? Y el aún no, ¿sí? Entonces, esa perspectiva de lo contemporáneo tratamos de aterrizarla a su vez en ciertas discusiones que sobre todo Junta proponía, que tenían que ver, si recuerdan, con cómo se hace cada vez más difícil pensar lo contemporáneo en términos artísticos, claro,
en un sentido estilístico, no hay una serie de rasgos más o menos eh, eh, equiparables, ¿no? No podemos levantar ciertas categorías o etiquetas que nos permitan, ¿no? Agrupar, compartimentar, ¿no? Ciertas prácticas. Si bien a lo largo de esta materia vamos a tratar de reunirlas en torno a conceptos, más bien verán que en cada clase lo que me interesa es que ese concepto hable más bien de sus multiplicidades, de sus heterogeneidades, incluso de su disonancia, ¿sí? Más que de sus similitudes. ¿Ok? Entonces eso también era un rasgo importante que yo creo que tendríamos que rescatar de la semana pasada. Y bueno, por último ya hicimos un pequeño recuento, no sé si se acuerdan, de mostrar una pequeña línea de tiempo, hablamos de una mínima posible cronología, ¿no? Para ubicarnos, para pensar desde dónde vamos a comenzar, hacia dónde vamos, de dónde viene esa reflexión a su vez. Y les mostré entonces unas 2 o 3 obras que nos permitían un poco desde las vanguardias o un poco antes de las vanguardias artísticas de principios del siglo XX, contextualizar esa discusión y llegar entonces, ¿no? Hasta el inicio de lo que hoy se conoce como el arte conceptual. ¿Sí? Y allí vamos a arrancar hoy. ¿Sí? Y para mí es importante entonces tener fresca ese recuento histórico que hicimos allí para entrar entonces al asunto propiamente conceptual. ¿Ok? Y ahí voy a empezar justo ahora. Les recomendaba un pequeño texto de Lucy Lippard. Les comenté la semana pasada, Lucy Lippard es una muy importante curadora crítica también de arte contemporáneo, muy importante también por el énfasis que hizo desde muy pronto en su práctica en la vertiente feminista, no tanto dentro del arte, sino más bien cómo asumía esas luchas feministas propias de las décadas de los finales de los 60 y más propiamente de los 70 y luego 80, ¿sí? Cómo asumía esas discusiones en términos sociales, quiero decir, de la calle, si vamos a decir más comúnmente, dentro de su propia discusión teórica, de su propia práctica como curadora. ¿Ok? Y si leyeron el textito que les recomendé para hoy, habrán notado que de eso va. Es decir, el énfasis que pone Lippard allí no es tanto en una discusión abstracta, que lo hace también, por supuesto, quien lea bien entre líneas se dará cuenta también de una serie de conceptos y de ideas que ella trata de poner en claro allí, ¿no? Sobre lo que ella considera fue en su momento el arte conceptual, ¿no? Pero más que eso, trata de ligar esa discusión con una experiencia muy de primera mano, digamos, ¿no? Lo que ella estaba viviendo en el momento en que ella estaba allí acompañando a esas personas, ¿no? Como amiga, como curadora, por supuesto, también, pero como una compañera de ese viaje, ¿no? Profundamente experimental. Y hay una parte muy bonita, bueno, que a mí me gusta mucho de ese texto, donde ella cuenta justamente que ella misma en algún momento se sintió arrastrada por esa vorágine como una especie de artista conceptual, donde ella misma no tenía claro qué estaba haciendo, si era crítica, ¿no? Si escribía en términos de un crítico de arte, o si curaba, ¿no? En el sentido más tradicional del oficio, o si hacía arte propiamente. Quizá si lo leyeron y no tienen algunas imágenes en la cabeza, no quedó tan claro por qué ella tenía esa duda, pero ahorita voy a tratar de mostrarles más algunas de las prácticas que ella llevaba a cabo mientras estaba en ese movimiento y quizá entonces entenderemos por qué se cuestionaba ella misma su rol. ¿Sí? Entonces, para mí, esa perspectiva y esa propia duda que ella siembra allí es fundamental para entrar a la discusión de hoy. Por eso, antes que recomendarles textos más clásicos de Lippard, uno que así tal cual se llama La desmaterialización del arte, ¿sí? Que de hecho es el texto canónico con el que ella populariza el término de desmaterialización, en vez de recomendarles ese texto que se escribe en los 60, ¿sí? Preferí recomendarles este texto que se escribe muchos años después, de manera retrospectiva, ¿no? Cuando ella vuelve la mirada un poco para preguntarse qué rayos es eso que estaba pasando allí, ¿no? Dándose un poco de tiempo para ver qué ocurrió y cómo ocurrió, ¿sí? Ya no tan arrastrada por ese ímpetu, digamos, que se pudo haber vivido. Insisto, no solo por la efervescencia de esa experimentación, ¿sí? Del campo propiamente artístico, sino también por ese carácter pulsátil, ¿no? Así como tenso que se vivía socialmente, ¿sí? Al menos a finales de la década de los 60 y buena parte de la década de los 70. ¿Ok? Entonces, esto como un poco un panorama para que entiendan por qué ese texto, de dónde viene. Y bueno, insisto, si a alguien le interesa entrar en la discusión un poco más canónica, digamos, de el trabajo de Lippard en torno a cómo acuña ese término de la desmaterialización del objeto artístico, les puedo compartir, si quieren, en la carpeta de materiales complementarios del Padlet, esos ensayos. ¿Ok? Pero bueno, insisto, prefería que tuviésemos otro acercamiento, digamos, ¿no? A la discusión. Espero que haya sido útil, que hayan podido leerlo. Y si no, cualquier duda que tengan, la podremos aclarar a lo largo de la sesión. Sobre todo, creo que los ejemplos nos ayudarán muy bien con eso.
¿Hasta aquí todo bien? ¿Dudas o algún comentario sobre la lectura, sobre un poco cómo situarnos en la discusión? Me gustaría, porfa, que a partir de hoy no hable solo yo, ¿ok? ¿No? Siéntanse libres, por favor, de interrumpir y de preguntar y de comentar, porque la primera clase el tiempo nos ganó y hablé solo yo. Ya no quisiera repetir eso. ¿Dudas? Hasta aquí. ¿No? Todos leyeron el texto y entendieron todo perfecto y están de acuerdísimo y les parece una cosa muy natural y clara. Oye, por mí todo bien. He leído el texto hombre, he hecho relaciones con temas que sí conozco un poco más, como no sé, por ejemplo, el tema de una obra que, no recuerdo el título, ¿no? Pero una obra que era igual que una obra de los originales, pero hecha 2 años antes, ¿no? Algo así se llamaba el título. Me recordaba mucho al Pierre Menard de Borges, ¿no? Que es un relato en el que se cuenta que el Quijote lo escribe un francés en el siglo XVII y es el mismo Quijote que el Quijote de Cervantes. Y creo que eso, ¿no? También es un tema sobre la autoría y bueno, sobre lo que nos está contando el texto, ¿no? Y también, bueno, la no acción como parte artística, ¿no? Que también es algo que comenta el texto. A mí me recordaba también mucho que también lo menciona a temas de budismo zen. Y, por ejemplo, hay una máxima en el budismo zen y en el taoísmo que es el wu wei, que es la no acción. Entonces me parecía que tiene bastante significado, ¿no? Que entronca bastante con eso. Pero bueno, era como comentario de cosas que he ido sacando de ahí, ¿no? También el tema de que ella es curadora y habla sobre catálogos y texto me ha recordado mucho al Atlas Nemosine de Ivy Warburg, que bueno, que supongo que será como un precedente a este tema de los 60, ¿no? Pero me ha parecido un texto muy interesante, eso es lo que quería comentar. Sí, muy bien, muchas gracias, Miguel. Tocas varias cosas que vamos a abordar en algún momento en esta asignatura. Llegará en algunas sesiones el tema de la autoría y de la reapropiación y del plagio, ¿no? Justamente de la autoría en disputa, más bien. Y de hecho es muy chistoso que traigas muy curioso que traigas esos temas, esos ejemplos a colación, porque creo no, la propia Lipar ha sido sujeto de esa discusión, ¿no? Hasta qué punto se ha preguntado dentro de la historia del arte, hasta qué punto es cierto que es Lipar la que acuña el término de materialización, ¿no? No existía antes ya acaso ese término, y hay una discusión muy interesante. Yo la había dejado de lado, la verdad, he de admitir, para la clase de hoy, porque me parecía ya entrar en una discusión demasiado detallada, fina. Pero ya que lo mencionaste, lo voy a comentar un ratito, ¿ok? Al menos porque quede allí la duda y ustedes luego puedan buscar el material si les interesa. Lamentablemente no lo podemos leer todo aquí, pero yo les doy las referencias. Y sí, por supuesto, Barbour va a aparecer más adelante cuando hablemos de memoria y de archivo, más específicamente. Y vamos a preguntarnos si buen punto. Voy a tomar tu comentario para aclarar una cosa que iba a dejar más adelante, pero lo voy a decir una vez. El curso, creo que ya lo medio comenté la semana pasada, en realidad. El curso está pensado en torno a temas específicos, insisto, no porque haya forma, sí, ya te doy la palabra, Leonor, no porque haya forma de catalogar, es decir, no significa que lo que vamos a ver hoy en términos de concepto, ¿sí? De la palabra concepto, no lo vamos a repensar la siguiente semana en términos del siguiente término que es ecologías, por ejemplo. O lo que veamos en la clase de memoria, trayendo a cuento lo que dice Miguel, no lo podamos ver a su vez en la clase de hoy de concepto, ¿no? O la clase de tecnologías no la podamos mezclar con la clase de activismos, que política es el concepto que vamos a discutir. ¿Me explico? Es decir, si bien hoy no vamos a hablar de Barbour, por ejemplo, y del Atlas Mnemosyne y de todo el asunto del archivo, claro que hay prácticas que tienen que ver con el inicio del arte conceptual que están profundamente sustentadas en lógicas archivísticas, pues, ¿no? Y de la memoria y de su reescritura. Pero bueno, por cuestiones de didácticas, pues tecnopedagógicas, digamos, he tenido que dividir así. ¿Okay? Pero es muy bueno que comentes esto para que lo tengan en cuenta. Lo mismo puedo hablar yo hoy de un caso en esta clase y repetirlo en otra clase más adelante y cambiar un poco la escala precisamente en términos conceptuales a través de la cual nos acercamos a ese caso. ¿Ok? Porfa, tomen esto en cuenta y piénsenlo así. No es tanto que se repitan los casos, sino que más bien los podríamos ver desde ópticas distintas. ¿Ok? Leonor, ¿quieres comentar algo antes de que empecemos la sesión? Hola, ¿cómo está, profesor? Encantada. Bueno, yo soy
no me había presentado, pero bueno, a los compañeros y a usted, bueno, les cuento que yo soy totalmente científica toda mi vida, soy médico, pero llevo varios años estudiando un poco de arte porque me apasiona, ¿no? Entonces, he tratado de leer bastante de esto, ¿no? Leí el artículo que indicó y hay una duda en el arte conceptual que me vino, entre tantas, ¿no? Que cuando llega el arte conceptual se desmaterializa y dejamos de estar pendientes del objeto. Habla Lipar de el arte es liberado de su estatus de mercancía artística. Quizás pareciera que tratara de acercarse más a todo el mundo, que llegara a más masas, no solamente al que podía ir al museo o al que podía comprar el arte, ¿no? Pero sin embargo, por otro lado, me parece que el hacerlo tan conceptual lo aleja un poco del público, del pueblo en general, porque entonces necesito un trabajo intelectual para entender ese arte, para entender por qué, qué fue lo que hizo Duchamp con su Ready Made y por qué, bueno, esa es mi idea. Es como una contradicción, tratando de salir de los esquemas elitescos que solamente el arte eran clasista quizás, vamos a llevarlo un poco más al pueblo, pero entonces necesita cierto trabajo intelectual y entonces lo aleja un poco de ello, no sé, es una duda que... Sí, totalmente. Es una de las paradojas que suele discutirse mucho en términos tanto teóricos como más coloquialmente respecto a muchas prácticas de arte contemporáneo. Vamos a tratar de utilizar la clase de hoy para responder esa duda. Más que yo tratar de darte alguna respuesta ahora de inmediato, vamos a usar la clase para ver esa problemática. Sí, pero sí, por supuesto, no es, es bastante evidente, pues quiero decir que esa es una cuestión a discutir, ¿sí? El día de hoy. Vamos a comenzar con algunas ideas, ¿sí? Para que no nos gane el tiempo y así podamos ir ubicando estas inquietudes que ustedes van compartiendo. Creo que ya pueden ver mi pantalla, ¿no es cierto? Donde está la presentación. Ok, la idea de hoy es justamente, como acaba de mencionar Leonor, entrar en el debate de la palabra desmaterialización y qué vendría a significar en términos de unas prácticas artísticas que, si recuerdan lo que les mostré en la clase pasada justamente, que vendría a significar la palabra desmaterialización en términos de unas prácticas artísticas que justo antes de la década de los 60 más bien habían hecho énfasis precisamente en el carácter objetual, ¿sí? De la obra de arte, es decir, en la relación que guardaba la obra de arte con otra serie de objetos que hasta justo unas décadas antes, quizá hasta principios del siglo XX, no hubiesen sido pensadas como artísticas. Es decir, quizá al inicio de las vanguardias, más específicamente yo diría que el collage, marcó una ruptura precisamente en esa supuesta división entre lo artístico y lo no artístico, lo artístico y lo extra artístico. Y veíamos entonces una serie de prácticas, por ejemplo los ready-mades que Leonor acaba de mencionar, que desfondaban de alguna manera esa supuesta división. Entonces, de pronto estamos hablando ahora de otra cosa aún más abstracta, ¿no? Que tendría que ver con cómo desmaterializar eso que apenas se había ganado en términos de discusión teórica en la objetualidad. ¿Ok? A eso vamos a dedicarnos entonces hoy. Quizá lo primero es entrar al término de materialización y preguntarnos por él mismo y preguntarnos si no puede ser a su vez puesto a debate, si no puede ser él mismo desmaterializado en otras subcategorías, en otros sinónimos, digamos, ni siquiera sinónimos, sino en otro campo léxico afín, pues, ¿no? Que nos permitiera aproximarnos a la discusión. Yo voy a tener una doble, digamos, va a haber un doble referente hoy, por una parte Lucy Lippard, por ejemplo, ahorita les voy a hablar de ella, pero también les recomiendo este texto, es bastante, no sé si básico es la palabra, me parece injusto, pero bueno, es un texto para introducir apenas estas discusiones, ¿sí? Pero muy útil todavía, creo yo, de Simon Marchand Fish, un importante teórico académico del arte español. Particularmente yo recomiendo este libro, El arte objetual al arte de concepto, para que si lo que les interesa es un recuento histórico bastante detallado, vayan aquí, ¿sí? Revisen los distintos capítulos y hay justamente un paseo que va desde esas vanguardias hasta, yo qué sé, pasando por el arte pop hasta llegar al arte conceptual y de ahí se va paseando por distintos movimientos que de una u otra forma vamos a tocar en esta materia. Pero
Particularmente si quieren podrían ir al capítulo dedicado al asunto de la desmaterialización. Yo de todas formas les resumo aquí algunas ideas y les explico por qué recomiendo su perspectiva. Primero habría que preguntarse a qué se refiere Lucy Lippard cuando utiliza este término. Ella lo dice claramente en la segunda página del texto que les recomendé. Por un arte conceptual, ¿sí? Me refiero a un arte donde la idea, el concepto, el proceso, aquello que de alguna manera se concibe como la intención, aunque esta palabra puede ser problemática, de la obra, ¿sí? Es más importante, mucho más importante que la materialidad que ese concepto, idea o intención adquiere. Tan así, dice ella, que esa materialidad queda relegada, a veces es accesoria, innecesaria, barata, dice en algún momento incluso, ¿sí? Si no es que abiertamente efímera. ¿Ok? Y allí entonces, con esa conceptualización, con esa definición del arte conceptual, decide precisamente caracterizarlo en términos de un arte desmaterializado. Un arte donde la materialidad, a través de la cual esas ideas o conceptos se expresan, no es ya lo más importante. ¿Sí? No quiere, y esto es importante que lo tomemos en cuenta, no quiere esto decir que no haya materialidad, necesariamente. ¿Ok? Hay quien argumentaría que un performance simplemente donde dos personas están hablando está atravesado por una materialidad. Obvio, la materialidad del cuerpo de estas dos personas que están hablando, pero también la propia materialidad del habla, que no es tangible, lo cual no significa que no sea material. ¿Okay? Esto es una distinción que hay que hacer, que es muy importante. Por eso yo sugiero, justo debajo del concepto de materialización, sugiero también preguntarnos en términos de una posible desobjetualización, quizá. Que no haya objetos no significa que no haya materialidad. ¿Sí? No sé si esto lo entienden o lo comparten, en todo caso, están de acuerdo o no, pero toda acción, esta es mi perspectiva y la perspectiva de personas como Lippard, por ejemplo, toda acción, toda práctica tiene su propia materialidad. Está atravesada por una forma material específica, está codificada materialmente en unos términos. ¿Sí? Las ideas y conceptos, en ese sentido, también tienen sus propias materialidades. Hoy vamos a ver un abanico más o menos considerable de algunas de esas materialidades más importantes que hicieron famoso eso que después la historia del arte llamó arte conceptual. ¿Sí? Pero vamos a ver materialidades. Quizá lo que vamos a ver, y esta es una de las primeras respuestas que podría yo lanzar a la duda que acaba de plantear Leonor, lo que vamos a ver son materialidades distintas a las que habíamos estado viendo justo antes. ¿Sí? En primer lugar, respecto al carácter objetual de la obra, por supuesto, y en segundo lugar, en términos de las categorías que nos permitían entender y codificar eso como obra de arte. Cosas como las que mencionó Miguel hace un rato. ¿Quién es el autor? En términos de qué se atribuye o no esa supuesta autoría, qué es o no el proceso creativo, qué implica crear una obra, qué implica tal cosa como la creatividad. Patricia, que no sé si sigue por allí, es una persona que ha discutido y ha pensado mucho este tema. En este momento específico, ¿sí? Hay una serie de discusiones que se pueden abrir en términos de qué rayos sería la creatividad. Si sigue siendo ya un carácter innato, no, o un arrebato, un momento, ¿no? Como de un insight espectacular, o tiene que ver más bien, por aquí irían algunas de las respuestas, con una serie de momentos profundamente experimentales y en ese sentido procesuales, procesos profundamente situados y cambiantes. Entonces quizá ese carácter un poco críptico del que hablaba, o elitista, creo que decía Leonor, no estaría tan de acuerdo ahora con esa palabra, pero entendemos a qué nos referimos, quizá tenga que ver precisamente con que ya no están tan claras, ¿sí? Esas ideas que antes dábamos por sentadas. ¿Qué es un autor? ¿No? ¿Qué hace que esa persona se convierta en un artista? ¿Cómo crea y por qué? ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver en parte con cómo colapsar esa propia idea de lo material. ¿Sí? Entonces, por eso es un término, digamos, discutible. Hay quien prefiere hablar de desobjetualización en vez de desmaterialización. En todo caso, a lo que nos referimos precisamente es a una práctica artística donde lo importante ya no es tanto el material a través del cual me comunico, sino lo que pretendo comunicar, precisamente. ¿Sí? Porfa, tomen en cuenta este segundo puntito que les estoy resaltando aquí. Toda acción y toda práctica de efectos de la clase que vamos a ver hoy está atravesada por una materialidad. ¿Sí? Todo es material en ese sentido. ¿Ok? Podríamos citar a Marx, por ejemplo. A mí no me gusta tanto citar a Marx, quizá podemos citar a Madonna. ¿No? We live in a material world, en ese sentido. ¿Sí? Es así, está atravesado por una manera de ser, de hacer y de estar. Distintas, variables, ¿sí? Unas más intangibles que otras también, por supuesto, pero materiales. ¿Ok? Esa es la discusión, digo, lo estoy resumiendo un poco lo absurdo, perdón.
pero para que entendamos un poco de qué va esta discusión que vamos a tener ahora con los ejemplos. En ese sentido, digamos que lo que pierde importancia es el objeto, ¿sí? No tanto la materialidad de esa práctica, ¿sí? Se diluye esa materialidad en otro tipo de objetualidades, digamos. Y aquí es por qué recomiendo yo este librito de Simon Marchand Fish, porque creo que lo explica de una manera muy simple, muy didáctico el libro. En algún momento esta es un poco su conclusión. Digo, también la estoy resumiendo, por supuesto, pero para que la entiendan un poco, es este último punto que les pongo aquí. Es como si esta historia nos cuenta algo así como que el objeto, ¿sí? En su afán, ¿no? De llamar la atención sobre sí mismo y de borrar esas fronteras entre lo artístico y lo no artístico, es como si ese objeto, eventualmente, en esa lucha, ¿no? Constante por resquebrajar esas ideas de lo artístico y lo no artístico, se convirtiera precisamente en su opuesto, en el concepto. ¿Sí? A fuerza de querer enfatizar precisamente una discusión profundamente abstracta, por supuesto, que justificaría por qué ciertos objetos también pueden tener cualidades artísticas y por qué no hay tal cosa realmente como una distinción entre lo artístico y lo no artístico, a fuerza de ocurrir eso, en lo que caeríamos sería en una discusión propiamente de qué es lo conceptual. Entonces, bueno, les resumo ese argumento, pero también les recomiendo que si les interesa, se echen una paseadita por ese libro porque creo que lo explica muy bien. ¿Ok? Bueno, esto como introducción, digamos, de esa discusión. Propiamente donde me interesa que nos situemos en Lucy Lippard y en el texto que les recomendé. El texto que les recomendé es la introducción de un libro que se titula, aquí lo tienen en pantalla, la versión en castellano, 6 años, la desmaterialización del objeto artístico del año 66 al año 72. Ese libro que ustedes leyeron la introducción, pero ese libro que les compartí allí en realidad se concentra solo en 6 años, ¿sí? Y tiene una cantidad o sea, la producción artística de estos 6 años es hiperprolífica, ¿sí? Y le da a Lippard para crear todo un libro específico sobre lo que ocurrió en apenas 6 años, en los que ella estuvo allí colaborando de distintos modos. El libro completo se consigue tanto en inglés como en español, si a alguien le interesa se los puedo compartir. Y de hecho el título mismo es ya un juego conceptual. Ese título que ustedes ven ahí es un resumen, pero en realidad el título completo es muy largo y no es en sí mismo ya un título, sino que deviene el inicio del libro. Es decir, en la edición inglés se nota muy claramente la portada, no tiene más que letras. Después si quieren la podemos buscar. Toda la portada está llena de letras, que es un párrafo enorme con el que comienza el libro. Dejas de leer la portada porque ya no caben más cosas y cuando empiezas a abrir el libro empieza tal cual como la portada. Entonces, el propio gesto de cómo fue escrito, construido el libro en términos teóricos es ya, o es un guiño, digamos, de alguna manera, al propio ejercicio conceptual que a Lucy Lippard le interesa llevar a cabo. ¿Sí? Pero bueno, digamos que comúnmente se le conoce así, de manera abreviada, como 6 años. ¿Sí? Entonces, bueno, insisto, hoy no nos vamos a concentrar solo en esos 6 años, por supuesto, yo voy a traer casos incluso mucho más recientes, pero si a alguien le interesa ir a las raíces de esta discusión y concentrarse propiamente en cuándo comienza todo este debate, vayan a este libro, ¿sí? Por favor. Bien, entonces el libro empieza con esa pequeña introducción que tiene un tono mucho más personal, pero si quieren leer el resto del material, en realidad lo que se van a conseguir es una especie de bitácora, de recuento, de registro de lo que estaba ocurriendo en términos de curaduría, de crítica, pero también en términos de la propia producción artística. ¿Qué quiero decir? Que si leen el libro, no está escrito, no se puede leer, digamos, como quien lee historia del arte. No es un recuento, no es Lippard hablando desde un lugar supuestamente omnisciente, diciendo cómo ocurrieron las cosas, conectando hechos e interpretándolos. Es Lippard más bien conectando una serie de eventos que si se ven desde lejos parecerían estar dispersos, pero en realidad ella, como protagonista de esa escena, los conecta, ¿no? Y nos permite de alguna manera pasearnos a través de esos 6 años en la voz de sus propios protagonistas. Entonces, ¿qué se van a conseguir en el libro? Aparte de ella escribiendo en primera persona en la introducción. En el resto del libro se van a conseguir con cartas que se enviaban los artistas entre ellos, postales de cuando viajaban y daban recuento de alguna manera de lo que estaban haciendo, ¿no? O se invitaban a colaborar entre sí, instrucciones sobre cómo producir y montar una obra específica, y ya vamos a hablar un poquito de esto de las instrucciones. En fin, de alguna manera es un recuento de distintos materiales, insisto, escritos o de alguna manera protagonizados por los propios artistas, curadores, críticos de esos 6 años. ¿Okay? Entonces también recomiendo el libro por ese carácter testimonial, digamos. ¿Okay? Pero bueno, si nos concentramos solo en la introducción, que quizá de todo el libro es la parte más abstracta, hay
3 puntos que yo rescataría de lo mucho que cuenta Lippard allí, que son estos que ven aquí en la pantalla. En primer lugar, ¿cómo caracterizaríamos el arte conceptual según todo esto que acabamos de decir? Se trata de obras, o más propiamente prácticas artísticas, donde la idea es mucho más importante, protagoniza, digamos, esa práctica por encima del carácter incluso efímero de la materialidad a través de la cual esa idea se manifiesta, ¿sí? Digamos, no se trata de resumirlo de esa forma, pero hay algo que se comunica y hay un vehículo a través del cual se comunica, ¿sí? En el caso del arte conceptual, lo más importante es aquello que se comunica y no el vehículo a través del cual lo hacemos, ¿sí? A eso nos referiríamos, en pocas palabras, con un arte desmaterializado o conceptual. ¿Qué es, sin embargo, lo característico de esto? Esto no es, digamos, una mera ocurrencia. Y Leonor en su comentario hace un rato tocaba un par de puntos importantes para entender este asunto. No es una mera ocurrencia, no es mero azar, no es un mero afán experimental, aunque claro que hay un poco de experimentación en todo lo que vamos a ver hoy. Es más bien el producto de una coyuntura histórica muy específica, que tenía que ver, por una parte, como ya les mostré en la clase pasada, con un desarrollo y una serie de crisis, ¿sí?, consecutivas en términos de lo que se entendía por arte, más específicamente por el llamado arte moderno, ¿sí? Y esas crisis, cómo se sumaban a su vez con otra serie de crisis, más bien en el campo expandido de lo social, ¿sí?, que Lippard caracteriza muy bien al inicio de su texto. El arte conceptual ocurre a la par de los movimientos antibelicistas, por ejemplo, contra la guerra de Vietnam, los movimientos de liberación de la mujer, distintas luchas contra de distintas formas de racismo, movimientos estudiantiles, movimientos de luchas contraculturales. Esto está ocurriendo a la par, ¿sí? Y no es que uno produce al otro, sino que ocurren al mismo tiempo y, dice ella, son compañeros de viaje. Se contaminan entre sí de alguna manera, se afectan mutuamente. Y lo que está ocurriendo, esto, quizá cuando lleguemos a la clase de política lo veremos con más detalle, pero lo que está ocurriendo en términos de experimentación y de movimientos sociales está bañado de alguna forma por un ejercicio de imaginación conceptual distinto, ¿sí? Y a la par, lo que está ocurriendo en términos de las prácticas artísticas está atravesado por una serie de demandas sociales inéditas quizá para la época. ¿Okay? Entonces piénsenlo así, no tanto como que el contexto, perdón, produjo estas prácticas o estas prácticas de alguna manera detonaron este contexto, sino que más bien ocurren a la par, ¿sí? Se van acompañando y se van conectando. El ejemplo de Lippard, y por eso lo uso como texto de referencia para hoy, el ejemplo de Lippard es perfecto porque es una suerte de bisagra entre las dos. ¿Sí? Es una cosa que nos permite conectar y movernos de un sitio al otro. Si leemos este y otros textos de Lippard, donde ella ha caracterizado este arte conceptual, ella define al menos dos grandes vertientes. Quizás se podría pensar hoy en día en más, pero me gusta resumirlo al menos en estas dos vertientes y en torno a ellas vamos a explorar la clase de hoy. Ella caracterizaría el arte conceptual en términos de un arte como idea y por otra parte de un arte como acción o como proceso. ¿Sí? Entonces, sobre esos dos registros nos vamos a mover. El arte conceptual como aquellas prácticas donde lo importante es una idea abstracta, ¿sí?, que se experimenta sobre cómo transmitirla, ¿sí?, o el arte conceptual como una serie de procesos precisamente, ¿sí?, que ponen en juego más que un objeto, una acción específica. Hasta aquí, en términos de introducción teórica, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? Perdón. ¿No? Ajá. ¿Sí? La parte que ella define como idea, obviamente, como dices, no me quedo en la idea, es la idea y luego pienso en cómo manifestarla y cómo materializarla, si se puede decir la palabra, ¿no? Bien, ¿no? Sí, claro. La paradoja en la que tú hablabas hace un rato es muy importante por eso. No, y por eso hablaba yo de que todo es material. No podemos separar una cosa de la otra. Cuando ella dice que la materialidad queda relegada a un segundo plano, lo dice con toda la intención. No está diciendo desaparece, se elimina, ¿no? Sino que está diciendo que llega en un segundo momento. Lo que llega en primer momento, lo que de alguna manera debería interpelarnos de primera mano es una idea, un concepto, ¿no? Algo que se busca transmitir. Y en segundo momento, por supuesto, el cómo se busca transmitir. Distinto quizá al paradigma que habíamos pensado hasta muy pocos años antes, que tenía que ver con que el arte era una práctica
cuyo valor radicaba en primer lugar en una serie de técnicas y en la pericia, ¿no? A través de la cual una persona se manifestaba para plasmar algo en una forma, ¿no? O en un tema, o en una apariencia en particular. ¿Sí? Esos son otros los colapsos quizá que tenemos que tener en cuenta. O más que colapso, una inversión, o por decirlo como intentamos en la primera clase, un cambio de escala, digamos, en la manera en la que estamos conceptualizando la discusión de lo que es o no es arte. ¿Sí? A ver, retomemos un par de ideas que yo les mostraba la semana pasada. Nos paseamos por aquí, ¿no? Por el arte de las vanguardias, y hablábamos del collage como un primer momento en el que se introduce algo que parecía ser no artístico, ¿no? Objetos de la vida cotidiana, ¿no? Y que a través del collage se pegaban literalmente, la palabra collage viene de la palabra collage, que eso significa pegar, ¿sí? Se pegaban entonces en un objeto supuestamente artístico, comenzando a poner en duda qué sería ese límite que marcaría esa supuesta artisticidad o extra artisticidad. ¿Sí? Ok, ese es un primer momento, aún no conceptual, por supuesto, pero es un primer momento de duda, digamos, ¿no? Aquí les pongo desde los collages cubistas, quizá el que la historia del arte ha considerado como el primer collage, que es este que ven aquí de Picasso, hasta otros collages dadaístas con un énfasis mucho más político quizá, un énfasis mucho más lírico, podríamos pensar en los collages surrealistas, y veíamos también un par de ejemplos de collage del arte pop y de alguna manera qué relación guardaban con la propia materialidad de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Les mostré también algunos combine paintings de Rauschenberg y llegamos también a el ejemplo de los ready-mades que mencionamos hace un ratito. Hacíamos un poco la comparación entre esos ready-mades de principios del siglo y las obras pop de mediados, más específicamente las de Andy Warhol. Y ahí dejamos un poco la clase, dejamos como último slide, si recuerdan, las 3 sillas de Joseph Kosuth, ahora vamos a volver sobre ellas. Pero entonces quería retomar ese momento justo después del arte pop, ¿no? Ya entre los 50 y los 60, quería retomar ese momento para mostrarle otros casos de lo que eventualmente vendrían a ser esos cimientos del arte conceptual. Pienso, por ejemplo, en las neovanguardias, en los artistas neodada, que de alguna manera ponían en juego otra vez este carácter lúdico, cínico, de protesta a veces también, ¿no? De lo que un objeto puede ser o hacer en términos artísticos, ¿sí? Y quizás las obras de Piero Manzoni allí son una de las más representativas, digamos, ¿no? Está muy famosa, quizás ya la hayan visto alguna vez, la muy famosa lata de mierda de artista, ¿no? Es decir, un poco poner en juego, de nuevo, como me preguntaba hace un ratito, ¿qué hace el artista? ¿No? Si todo aquello que proviene de un artista es arte, ¿por qué no su mierda, por ejemplo? ¿No? Es un poco el juego que está, digo, insisto, lo estoy resumiendo, pero es un poco el juego que podría estar detrás de esto, ¿no? Y por otra parte, no solo eso, sino quizá aquí sí es un gesto conceptual muy importante, el carácter propiamente hermético de esa obra que la hace inaccesible, ¿no? Al menos a la percepción, y que tiene que ser procesada o tamizada de otra forma, quizá a través de la razón, ¿no? A través de las preguntas que nos permite, o que sí, a través de las cuales pensamos otras cosas en función de nuestra relación con el arte. Es decir, aquí no estamos viendo la mierda, es lo que quiero decir propiamente, ¿no? Sino que ha quedado enlatada, encapsulada, cifrada, velada y ocultada en ese sentido a nuestra vista al menos, ¿no? Y debemos creer que allí hay mierda de artistas, probablemente del propio Manzoni. ¿Me explico? A ver, otra obra de Manzoni que pueda explicar un poco esto, el aliento de artista, ¿no? Esto que están viendo aquí no es más que un globo común y corriente, a lo mejor de fiestas de niños, pues, llenado con el aire que ha insuflado desde sus pulmones Manzoni, digamos, ¿no? En un primer momento luciría como algo así y eventualmente el propio globo se iría desinflando de manera natural y quedaría esto, o sea, el registro actual de las piezas que quedan de esta serie es en realidad lo que ven aquí a la derecha. Si ven bien la imagen o mi cuadrito de zoom los tapa, si pueden ver bien esta imagen de aquí. Se ve bien, Renato. Ah, ok, perfecto. Vale, lo que queda es más bien una suerte de huella, de registro, de marca de lo que fue eventualmente ese globo inflado con ese aliento del artista. Entonces, de nuevo, aunque quizás estas obras no están todavía propiamente dentro de lo que la historia del arte consideraría como arte conceptual, sí son un referente, sí son un antecedente inmediato, digamos, ¿no? Porque de alguna manera, dentro de la propia lógica neovanguardista, neodada más específicamente, esa experimentación, ese carácter ahí un poco de provocación, es una antesala perfecta para lo que ocurriría, o estaba ya ocurriendo, de hecho, en ese mismo momento, en otros registros, ¿sí? Y en otras latitudes también.
Entonces, entrando desde allí, teniendo ese recuento que hicimos un poco la semana pasada, y quizá usando a Manzoni como una especie de transición, quiero entrar a Lucy Lippard justamente. Les voy a hablar de un caso, hay muchos parecidos, se los refiero nada más por si los quieren buscar, pero les voy a hablar de un caso, de una exposición que cura Lippard en Buenos Aires, Argentina, justo en medio de esos años que ella está estudiando. Recuerden que el libro va del 66 al 72. Ella cura esta exposición en el 70. Si leyeron el capítulo, habrán visto las referencias a las otras exposiciones que curó un poco antes. Primero cura una, ahora ya no recuerdo las ciudades, pero me parece que empieza en Seattle, después viaja, no recuerdo en qué parte específica en California, cura esta otra en Buenos Aires, cura otra en Vancouver, en fin, hace varios ejercicios muy parecidos en distintas partes del mundo, de América específicamente, y todas ellas se titulan con una cifra, con un número abstracto, digamos. No sé si recuerdan esta referencia en el texto. En este caso, por ejemplo, en Buenos Aires, la exposición se llamaba 2.972.453. No recuerdo ahora, en Seattle se llamaba 500.000 y tantos, en Vancouver 700.000 y tantos, en fin, la cifra variaba. La cifra respondía a la cantidad de personas, a la cantidad de habitantes que para ese momento estaban registradas en la ciudad en la que estaba siendo expuesta esta muestra. ¿Sí? Entonces, de allí ya hay en el propio título un gesto conceptual, digamos, que habla de ese carácter procesual del que estamos hablando. Una codificación, digamos, aunque muchas obras sean las mismas, viajaban de un país a otro, era imposible pensar que la exposición era la misma en cada contexto. ¿Sí? ¿Por qué? Precisamente porque el lugar en el que se estaba instalando y las personas que iban a ir a verla y a interactuar con ellas no eran las mismas. No eran las mismas, por supuesto, en términos cualitativos, pero tampoco en términos cuantitativos. ¿Okay? Y otra cosa muy, muy importante de esta exposición era su carácter justamente itinerante, pero también mutante. La exposición se llevaba de una ciudad a otra, pero iba cambiando en el momento en que se llevaba de una ciudad a otra. A veces, y Lippard es muy honesta con esto, a veces simplemente porque no había los recursos para hacer las adaptaciones necesarias y era de alguna manera importante presentar tal o cual obra, pues se optaba por adaptarla, por transformarla. Ergo, era una obra distinta, en sentido estricto, ¿sí? Y por ende una exposición en su totalidad distinta. Eso por una parte. Por otra parte, también en términos económicos, la propia Lippard lo cuenta así, en aquel momento no gozaba todavía la fama de la que goza hoy en día, todavía era una académica, una crítica, una curadora en ciernes, digamos, entonces no siempre se contó con los recursos necesarios ¿sí? Para que la exposición pudiese viajar y se pudiera llevar de paso a todos los artistas con ella para que cada artista en cada ciudad se ocupara de montar su propia obra. Entonces, se optó por esto que están viendo en pantalla, que eran tarjetas, fichas, a través de las cuales los artistas daban instrucciones sobre cómo debían ser montadas y sugerencias sobre cómo debían ser montadas sus obras en cada uno de los contextos. A tal punto que incluso hay obras que en sí mismas no son más que una de esas tarjetas. Hay obras que sí, por ejemplo, lo que requieren es seguir esas instrucciones de la tarjeta y montar algo, producir algo. Hay obras que no, que la tarjeta ella misma era ya la obra, la intervención. De la tarjeta, de alguna manera, la instrucción era autorreferencial. ¿Sí? La instrucción tenía que ver con cómo leer la propia instrucción, por ejemplo. No sé si me siguen. Entonces, el propio ejercicio del Lippard justamente de pronto estaba allí como en un punto intermedio, incómodo quizá, entre ser la curadora, ser la artista, ser la persona que se encargaba de producir, ser la persona que se encargaba de montar. ¿Sí? Y este ejercicio ocurrió en los distintos puntos en los que la muestra se montó, ¿sí? En estas ciudades que les conté. De hecho, luego, muchos años después, se editó un libro y ese libro no es un libro, pues, no está cosido, pues, no tiene un lomo, no son páginas así, sino que son tarjetas que están acumuladas unas sobre otras, envueltas, ¿sí? Y para leerlo hay que desarmarlo de alguna manera y lo que estás leyendo en realidad son todas esas instrucciones, con lo cual de alguna forma también lo que tienes es en tus manos una pieza de arte conceptual. Y el título del libro no es más que la suma de todas esas cifras. El título ahora no lo recuerdo exacto, pero era 4 millones y tanto. ¿No? Permitía sumar precisamente las cantidades de los títulos de las otras exposiciones. ¿Okay? ¿Por qué les cuento todo esto?
Podríamos hablar de muchas otras exposiciones de Lippard, pero esta en particular me parece que resume muy bien todo lo que ella trata de contar en ese texto que les compartí y resume muy bien ese carácter experimental de esos 6 años en los que ella está pensándose a sí misma a la vez que está pensando eso que está ocurriendo en su contexto. Ella misma está pensando qué implica hacer crítica de arte, qué implica ser una curadora, qué implica hacer historia del arte y qué implica acompañar esos procesos de producción. ¿Sí? Ahora bien, esta exposición, les cuento esta y no de las otras ciudades, porque esta exposición ocurre en Buenos Aires en el año 70. El libro de Lippard se publica después del 72, por supuesto. Y poco para caer en la provocación que Miguel ponía sobre la mesa hace un rato del asunto de la autoría y demás, hay una discusión muy interesante aquí. Digamos, en la historia del arte se cree que quien populariza el término desmaterialización es Lucy Lippard, ¿no? Y si discutimos el término desmaterialización, tenemos que ir a hablar del trabajo de Lucy Lippard. Lo curioso es, si ustedes se dieron cuenta en ese mismo texto, es que Lucy Lippard hace referencia a Buenos Aires varias veces porque ella reconoce que fue un momento clave en su carrera. Ella, antes y después de Buenos Aires, es otro tipo de curadora. Tiene otro tipo de percepción de lo que es el arte y de eso que ella luego llamará arte conceptual. Porque yendo a Buenos Aires se consigue con una experiencia clave, crítica de hecho dentro de la historia del arte y también de la política argentina, que le cambia la manera de entender lo que estaba ocurriendo en términos de experimentación con procesos de producción artística, sobre todo colaborativa, digamos, ¿no? Justo de lo que ella llama el arte como una acción. ¿A qué me refiero? A esto que están viendo aquí, que comúnmente dentro de la historia del arte se conoce como Tucumán Arde. No sé si habían escuchado alguna vez uno de este momento, de este experimento, nadie sabe cómo catalogarlo, no es una obra, no es una práctica, es un momento de alguna manera incómodo tanto para el arte como para la política, y ocurre no en Buenos Aires, de hecho, sino en Tucumán, justamente, una provincia al norte de Argentina, una provincia históricamente empobrecida, precaria, ¿no? Que ha padecido distintos tipos de crisis, y muy particularmente en el año 68, cuando ocurre esto, tenía que ver con una crisis justamente en ese sector del campo. Tucumán era una provincia sobre todo muy famosa por sus ingenios azucareros y en el momento de la segunda dictadura militar argentina, en esa década de los 60, el gobierno de alguna manera cede esos ingenios que eran de carácter público, los cede a iniciativas privadas, interviene en ellos además con un proceso violento de militarización también, y por supuesto esto produce una serie de desplazamientos y de deserción escolar y un montón de crisis que estaban asociadas precisamente a cómo estas personas que se encargaban de la producción de azúcar ahora ya no tenían empleo, ¿no? Y cómo eso de alguna manera resquebrajó todo el tejido social, más de lo que ya estaba en Tucumán. A este momento crítico responden una serie de artistas de Rosario y de Buenos Aires, de dos ciudades cercanas, y van a Tucumán a trabajar directamente con los afectados, y en ese proceso de discusión se hacen entrevistas, se graban videos, se toman fotografías, un poco de trabajo de campo, digamos, investigación. Después de ese proceso de discutir qué está ocurriendo en términos sociales, vuelven a Rosario y vuelven a Buenos Aires e intervienen las ciudades con esto que están viendo. Carteles que podían decir quizás solo Tucumán, como estos, grafitis que podían decir Tucumán Arde, como estos que están viendo aquí o aquí, afiches, panfletos muy famosos. De hecho, cuando uno piensa en Tucumán Arde, por lo general piensa en esta imagen que están viendo aquí. Y suele confundirse Tucumán Arde como evento con esto. Esto no es más que un momento, uno de los materiales que forma parte de esa cadena un poco más abstracta que es Tucumán Arde. Esta es muy famosa porque, bueno, es la tipografía, digamos, oficial, muy propia de la psicodelia, ¿no? Propia de los 60, pero es un momento, hay muchos otros. También hay un pequeño intento de exposición, ¿no? No en su sentido más artístico, sino como intervención estético-política, ¿no? De hecho, no ocurre en una galería, sino en la sede de un sindicato en Rosario y en Buenos Aires, y de nuevo está empapelado con los mismos afiches de Tucumán, ¿no? Hay, todo el proyecto juega precisamente con la idea del eslogan o de la campaña y con el carácter del arte como una acción, como una forma de comunicación. Por ejemplo, esto parece un eslogan turístico, ¿no? Visite Tucumán, y después completa el eslogan diciendo Jardín de la Miseria, ¿no? Tucumán Arde además jugaba con el título de una película que había sido estrenada pocos meses antes, París Arde, ¿no? Jugaba también con la idea de un evento, una campaña, de un objeto, de un servicio, de algo que se podía estar promocionando. Nadie sabía qué era eso que ardía, por qué ardía, dónde, cómo, ¿no?
Y esto de alguna manera es con lo que se encuentra en ese viaje Lucy Lippard. Y para ella esto fue un momento de experimentación que le permitió entender nuevas maneras de entender lo que estaba ocurriendo en términos artísticos. Entonces, para volver al asunto de la autoría, muchas personas han discutido si en realidad el término desmaterialización se le ocurrió a Lucy Lippard o lo tomó prestado de las personas que estaban ya experimentando en Argentina en esta época. Específicamente, si quieren se los escribo, hay un artista muy raro su perfil, daba clases en la Facultad de Diseño de Buenos Aires, pero era artista también, pero estaba iniciado en el psicoanálisis lacaniano, fue por muchos años el traductor oficial de Lacan en español, en Latinoamérica y en Argentina, Oscar Mazota. Él escribe en algún momento un pequeño texto que se llama Después del pop, nosotros desmaterializamos, y lo escribe unos años antes del texto de Lucy Lippard. Entonces ya hay también otro juego interesante de reapropiaciones sobre el propio concepto, ¿sí? O la propia categoría de lo desmaterializado. Y a su vez es muy chistoso porque el propio Mazzotta en ese textito, es un ensayo muy cortito, reconoce que el término tampoco se le ocurrió a él, la desmaterialización, sino que lo tomó prestado o lo robó de un teórico soviético, el Lissitzky. Sí, lo estoy escribiendo allí, en otro pequeño texto que escribió Lissitzky por ahí por los 20, titulado El futuro del libro. Entonces, bueno, en fin, la cadena es enorme. Si uno sigue así, se pone como muy historiador, quizá Lissitzky tampoco se le ocurrió a él, sino que se le ocurrió a alguien más. Entonces, quizá algo muy curioso que tenemos que tomar en cuenta en la propia discusión del arte conceptual es el carácter itinerable, ¿sí?, del propio concepto, cómo puede ir de un lado al otro, desplazándose, diseminándose constantemente. En fin, insisto, yo no les quería contar todo este rollo, pero bueno, cuando Miguel sacó a colación el asunto de la autoría, me pareció que podíamos mencionarlo apenas. Bueno, en todo caso, esta exposición que acabamos de ver, ¿sí?, de los 2 millones en Buenos Aires, respondía a este contexto, ¿sí? Después de que Lippard se consigue con esto, decide que un sitio al que tiene que llevar su exposición es Buenos Aires. Y aquí hay un cruce interesante entre el arte contemporáneo global y el arte contemporáneo latinoamericano. Uno se preguntaría por qué rayos esta curadora de pronto vuelve la mirada a Buenos Aires. ¿Por qué le parece que hay algo en juego que vale la pena ser interpelado? Bien, eso como una nota que podemos dejar quizá para otro momento de discusión. Entrando entonces en todo ese momento tan prolífico, digamos, ¿no?, tan cambiante también del arte de los 60, veamos esas dos vertientes, ¿no?, a las que Lippard se refería cuando pensaba en esa exposición del arte como acción o el arte como idea. Cuando piensa en el arte como idea, en primer lugar está jugando con la idea del lenguaje, por supuesto, como muchos artistas que se agruparon o que la historia ha agrupado después en torno al movimiento de Art and Language, arte y lenguaje, ponían en juego precisamente el carácter no ya solo comunicativo o comunicacional más propiamente del arte, sino propiamente lingüístico, escritural a veces incluso, como las obras de Joseph Kosuth, precisamente, el autor de las sillas que vimos. Ya vamos a llegar a las sillas, pero quizá antes de ellas habría que preguntarse por este tipo de obras, ¿no?, donde lo que aparece de pronto inscrito en la pared en luces de neón, un material, por cierto, muy común en muchas prácticas que vamos a ver en este curso. En esas luces de neón lo que aparecen son 4 palabras, ¿sí?, escritas con 4 colores, y esas 4 palabras escritas con 4 colores dicen 4 colores, 4 palabras. Es decir, el carácter, no sé si me siguen aquí, tautológico, autorreferencial, pues 4 colors, 4 words no es más que una marca que dice lo que muestra. ¿Sí? O sea, lo que dice aquí la palabra, la frase, o como le quieren decir, 4 colores, 4 palabras, lo que nos están mostrando son 4 colores escritos con, perdón, 4 palabras escritas con 4 colores. Otro ejemplo, para ver si me entienden. Toda una serie de trabajos precisamente llamados el arte como idea, ¿no?, en un juego precisamente como el siglo Renato, disculpa. Buenos días. Hola, Gerardo, dime. Es que la clase comienza a las 3. Sí, Sí, comenzó a las 3 en punto. sí. Ah, perdón, es que estoy un poco ¿Por qué? perdido. Creo que llegué un minuto tarde y creo que eso hizo la diferencia. Perdón, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Gerardo? en Nueva York. Ok. Empieza a las 3 de la tarde de Caracas, que no sé si sea la misma hora de Nueva York o no. Es la Revisa ahí la misma. diferencia horaria. Pero ya tenemos... ¿Ah, sí? Pues Eh, empezamos hace una hora ya la clase. no, no es la misma entonces, pero no entiendo. Bueno, gracias. Yo ya voy a ver yo eso. Entonces. Ok.
La clase está grabada, Gerardo, de todas formas, no te preocupes. Entonces, pues, bueno, cuando terminemos la vuelves a escuchar. ¿Sí? Vale, claro, a ti te pareció que ya yo entré en calor y estoy aquí contando como un loco un montón de cosas cuando la clase lleva 2 minutos, pero en realidad tenemos 1 hora ya discutiendo cosas. Bien, lo que les decía es que esta otra acción es en torno al propio ejercicio de definir, es decir, al propio ejercicio de conceptualizar. De nuevo, en otro intento de doblar la práctica sobre sí misma y hacerla pensarse, ¿no? Y mostrarse, ¿no? Entonces, lo que ven aquí, por ejemplo, arriba, es una definición de la palabra definición. ¿Sí? O lo que en abajo, por ejemplo, es el significado de la palabra significado. ¿Qué significa significar? ¿No? ¿Qué significa aquello que de alguna manera queda significado en los sentidos que leemos en un diccionario, por ejemplo? Digo, esto es una discusión así como muy derridiana, quizá. Habría que leer a Jacques Derrida para pensar un poco más en la marca y en la escritura y en cómo una palabra nunca puede definirse a sí misma, ¿no? Pero si no queremos entrar en el rollo filosófico, quizá las obras de Kossuth son muy buenas en ese sentido. O propiamente la obra con la que terminamos la clase pasada, ¿no? Una y tres sillas. Una y tres sillas no es más que precisamente un ejercicio de desplazar, de diseminar en distintos ejercicios una misma idea, que en este caso es la idea o la palabra o el concepto o el objeto silla. La silla en tanto que objeto, la silla en tanto que forma de representación visual, la fotografía, por ejemplo, y la silla en tanto que representación de otro registro, en este caso lingüístico. ¿Sí? El concepto o la definición de lo que es una silla. Y en medio, la silla, que no es ni una, ¿sí? Ni todas a la vez. ¿Sí? Entonces, esta es una de las líneas que Lippard identifica, digamos, cuando piensa el arte como idea. ¿Sí? Hay otras cosas, por ejemplo, estos trabajos de John Baldessari, que son además, esto es algo que iremos viendo poco a poco, ¿no? Hoy quizá no lo podremos entender del todo, pero el arte conceptual, una de las cosas que inaugura también es un momento en ese ejercicio autorreferencial, un momento muy lúcido, ¿sí? De ironías, de cinismos, de chistes, de humor, de alguna forma, ¿no? De provocaciones en ese sentido también, de una suerte de rebeldía también, que es muy curiosa y que se va a mantener en muchas prácticas del arte contemporáneo. Entonces tomen esta obra de Baldessari como ejemplo, ¿no? Los términos más sutiles para describir un trabajo creativo, términos artísticos, ¿no? Esto no es más que una lista de clichés, pues, dicho de otra forma, ¿no? Agarren cualquiera y pregúntense cuántas veces hemos utilizado, yo que sé, delicado, interesante, encantador, disciplinado, con brillo, inspirador, ¿no? Para referirnos a ciertas prácticas artísticas. ¿Sí? ¿Y qué nombra eso de delicado o con brillo? ¿Qué significa en un caso o en otro? ¿Sí? Eso es otro ejercicio que puede estar dentro de esta línea del arte como idea. O esta serie de carteles que produce también como provocación, pensando en cuáles son, para él, cuáles serían una serie de tips, por supuesto, es una broma también, para los jóvenes artistas que quieren vender. Es decir, si quieres vender, y eres un joven artista y no se te da pues esto, aquí están las listas de cosas que debes hacer. En primer lugar, por ejemplo, las pinturas que tienen colores, según él, según este juego, ¿no? En términos generales, las pinturas con colores claros suelen vender más, ¿no? Que las pinturas con colores oscuros. O, por ejemplo, una serie de temas, la Madonna con el niño, ¿no? Los paisajes, los bodegones, las naturalezas muertas, en fin, es otro juego aquí que tiene que ver más bien con cómo interpelar al propio mercado del arte a través de una obra que se inscribe en el formato justamente contrario de aquellos por lo cual está levantando recomendaciones, ¿no? O esta suerte de plana, de castigo, de repetición, ¿no? No haré más arte boring, ¿no? Como que aburra, ¿no? De alguna manera, y no es más que una repetición hasta el cansancio, ¿no? De la misma frase, que de hecho en muchos casos no las hizo él, sino que se las ponía a hacer a sus alumnos en algunas intervenciones o en algunas exposiciones, le ponía a los alumnos a repetir esta frase y él luego de alguna manera se encargaba de exponer ese gesto, ¿no? Esto es otro desdoblamiento allí de la colaboración que veremos mucho más adelante. Y para cerrar quizá con Baldessari, un gran ejercicio que es el límite quizá entre el arte como idea y el arte como acción, que tuvo que ver con un proyecto en el cual cremó, ¿sí?, todas sus obras previas al año 70. Todas las intervenciones que había hecho antes de los 70, las reunió, algunas de ellas las registró, algunas no, y las incineró. Y el resultado, bueno, como toda cremación, es una pequeña pila de cenizas, ¿no? Que hizo las cosas más diversas con ellas, entre ellas, por ejemplo, las galletas que están viendo aquí a la derecha, ¿no? Son unas galletas hechas con las cenizas de sus obras y hay toda una receta, por ejemplo, para replicar las galletas
Una receta, por otra parte, como se imaginarán, irreplicable, porque el material primo ya no existe, ni existirá nunca más, que son las obras previas de John Baldessari. Entonces, quizá este es otro momento, ¿no?, para entender cómo esas propias distinciones entre el arte como idea y el arte como acción no son más que categorías para enseñar este tema, pero en la práctica tampoco son del todo identificables, ¿no? No se trata de un ejercicio en el que tratemos como un examen de decir, bueno, este es arte como idea, este es arte como acción, esta tiene tales características, esta no. En realidad más bien hay una suerte de permeabilidad o de diálogo constante, y quizá la obra de Baldessari es un buen ejemplo. Otro ejemplo es el trabajo de Onkawara, ¿no? Una serie de postales que se enviaba, esto está en el libro de Lucy Lippard, se enviaba con sus distintos compañeros de la época, porque esta que están viendo aquí a la derecha es para John Baldessari, por ejemplo. La serie I Got Up tiene que ver con básicamente dónde estaba y a qué hora se levantó ese día en que fue a comprar esa postal y se la envió a sus amigos, básicamente, ¿no? Una serie muy larga y unas muy bellas también dedicadas a Lucy Lippard, por cierto. Aunque quizá Onkawara es más famoso, un artista de origen japonés que ha hecho su carrera en Estados Unidos, es más famoso quizá por estas series, ¿no? Las series que piensan el tiempo y el espacio. Estas en particular son cajas, pequeñas lienzos, donde lo que hay representado es únicamente una fecha, 11 de marzo del 67, por ejemplo, esta caja aquí. Y con esa cajita venía la tapa de esa caja, y en la tapa lo que veíamos era un periódico cualquiera de esa fecha. Un poco espejeando el momento, el día en que él produjo esta obra y lo que estaba ocurriendo en términos históricos en ese momento. Hay otra serie muy parecida que lo que piensa más bien es el lugar, ¿no? Quizá en el momento no era tan fácil, pero ahora podríamos introducir estas coordenadas, ¿no?, en alguna aplicación de geolocalización y descifrar dónde fue, ¿no?, pintada, o en relación a qué lugar estaba siendo pensada esta obra de Onkawara en particular, ¿sí? De nuevo, aquí no es tan fácil pensar dónde está el límite entre el arte como acción y el arte como idea. Y la obra de Marjorie Strider quizás es otro gran ejemplo, y viene a cuenta precisamente por la discusión de qué hace el arte, si lo hace el artista o algo más que el solo gesto cuasi genial, ¿no?, del sujeto creador, que no es más que un cuadro común y corriente, de hecho bastante clásico, que bien le podría quedar una pintura, yo que sé, del rococó, ¿no?, o del neoclasicismo, un cuadro, un marco vacío, con el cual fue rastreando las calles, fue paseándose por las calles y posándolo de vez en cuando aquí y allá, y fotografiando en espacios donde en realidad no había más que eso, una pared, una pila de basura, un carro, yo qué sé. Y entre el registro, esto que ustedes están viendo aquí, y el momento de pasearse e ir derivando por allí un poco los objetos, está lo que podríamos considerar como la obra de Strider en este caso. Voy a ir adelantando un poco en otros ejemplos porque quiero llegar a un punto importante de la clase y no quiero que me gane el tiempo. Y de todas formas, si no, permítanme, les robo 5 minutos, por favor, para que podamos cerrar bien la sesión de hoy. Si tomamos este ejemplo de Strider y de Onkawara y de John Baldessari como esos momentos intersticiales entre la acción y la idea, quizá nos vamos acercando ya a trabajos como los de Vito Acconci, por ejemplo, donde no hay manera de distinguir entre la obra como registro, que es lo que ustedes están viendo aquí conmigo, estas fotografías, y la obra en tanto evento, acontecimiento irrepetible en el momento en que Acconci está, en este caso, siguiendo a una persona cualquiera. De ahí el título de la serie, es una serie larga de fotografías. No es más que Acconci caminando detrás de esta persona, por ejemplo, que están viendo aquí, ¿no?, y registrando, ¿no?, y dando cuenta de esa suerte de persecución, ¿no?, de esa suerte de seguimiento, ¿no? Es imposible de alguna manera pensar dónde está eso, tratar de definir dónde está. Esto no es exactamente, porque esto no es más que el registro, pero tampoco solo lo que ocurrió en ese momento, porque requeriría del ejercicio fotográfico para ser contado, ¿no? Entonces piensen también como en esos momentos de tránsito entre una cosa y otra, ¿no? La palabra huella viene a mi cabeza pensando ahora, como les decía, mencioné de Derrida, como una marca, un ejercicio que da cuenta de algo que fue, ¿no?, y de algo que también podría ser en función de eso que fue en el pasado. La obra de Oppenheim allí puede ser muy buena, ¿no?, un poco a la manera de Acconci aquí, pero él está pensando en su propia, no está siguiendo a alguien, sino que está pensando como en su propio recorrido por la ciudad, en este caso por New Jersey, y cómo va mapeando de distintas formas, ¿no? Un mapa en su sentido más genérico, ¿no?, una vista arriba, ahora se me fue la palabra técnica, y
otra serie de marcas, como por ejemplo fotografiar sus propias huellas, sus propias pisadas que va dejando en el camino que fue recorriendo, ¿sí? Y entonces, pensando en esas marcas, en esas huellas, en esos registros, en cómo la obra se cuenta entre lo que ocurrió y el documento que permanece, quizá la obra de James Collins es muy buena para pensar en esa mezcla allí, como en esas juxtaposiciones, porque lo que están viendo aquí no es más que un registro, en su sentido quizá más burocrático, más de oficina, ¿no? Una planilla, pues básicamente un formato que hay que rellenar en la famosa serie de introductions, de presentación, ¿no? Pues no es más que Collins paseándose por un parque, presentando a dos personas que están por allí, pero que no se conocen, abordándoles y diciéndoles, bueno, fulanito, este es fulanita, fulanita, este es fulanito, los presento, conózcanse, por favor, firmen y sellen aquí que no se conocían y que yo lo presenté. Y de alguna manera el formato lo que da cuenta es de ese momento, ¿no? Que es profundamente social y cotidiano, ¿no? De conseguirte con alguien azarosamente. Pero de nuevo, que queda en entredicha allí, ¿no? El carácter de la obra, porque no es ni exactamente eso que ocurre allí, ni exactamente que estamos viendo, necesitan suplementaria con las obras de Douglas Hebler, que están mencionadas muchas veces en el libro de Lippard y que ella considera como uno de los artistas más importantes de esa generación, quizá junto con Kawara y Baldessari. Esto no es más que una serie de fotografías, tiene muchas. Esta cita en particular no es más que una serie de fotografías a un grupo de personas, todas las fotografías que están viendo son a un grupo de personas en el mismo momento, en el mismo día, quiero decir. Pero son distintas fotografías que responden las reacciones, que aquí el registro me temo no es tan bueno, pero verán que cambia ligeramente, ¿no? La composición de cada fotografía y la reacción y lo que ocurre en los rostros de las personas, porque cada fotografía era tomada justo después de que a las personas se les mostraba una palabra, ¿sí? Que solo ellos podían ver, ¿sí? No, nadie la decía ni nada, cada quien la leía, digamos, en su cabeza y reaccionaba de alguna forma a esa palabra. Y en el momento en que esa palabra aparecía, Hebler tomaba las palabras eran amor, sexo, muerte, dinero, ¿no? Palabras quizá un poco abstractas, pero que de alguna manera remueven algo en cada persona, remueven algo distinto en cada persona, y a esa reacción, a veces casi imperceptible, a veces una mueca, a veces un pequeño gesto, es lo que queda atrapado en cada una de esas fotografías. Algo parecido ocurre con este otro ejercicio de la misma serie. Lo que ven aquí es un parque a través del cual Hebler se va paseando, pero las fotografías que está tomando, en realidad, no son más que el resultado de un proceso que solo él puede dar cuenta de él en ese momento, porque voltea a tomar las fotografías hacia el lugar donde él cree que hay algún ave que acaba de cantar. Después de escuchar el canto de algún pájaro, voltea un poco hacia donde él cree que puede haber estado el pájaro, toma la fotografía y comienza a caminar hacia ese sitio. Si luego escucha el canto de un pájaro hacia otro sitio, voltea hacia ese sitio, toma la fotografía y comienza a caminar. Y eso es lo que vemos aquí y a la vez no vemos. ¿Sí? Si no leemos quizá los testimonios de Hebler, si no escuchamos de alguna manera sus propios relatos o los propios intercambios de instrucciones como los que están en el libro Lippard. Por eso es tan bueno este libro. No es mero chisme, pues, de lo que estaba ocurriendo allí entre los amiguitos del arte conceptual de la época. De alguna manera es un registro en primera persona, como decía. ¿Sí? Bien, ok. Voy a ir cerrando. Hasta aquí lo que intenté, de manera muy somera, por supuesto, fue reconstruir un poco esa escena que Lippard relata allí en ese libro, sí, específicamente esos 6 años muy intensos, pero por supuesto que esa deriva del arte conceptual no se contuvo allí, no se mantiene allí. Eso, el registro del arte conceptual en realidad es una etiqueta tan amplia que dice y no dice nada a la vez que, yo qué sé, arte contemporáneo. No todo arte contemporáneo es conceptual, por supuesto. Pero sí que podemos rescatar a varios artistas que todavía hoy, de alguna manera, la crítica los sigue caracterizando como grandes ejemplos del arte. Entonces, hoy vamos a hacer un ejercicio que quizá repitamos en otras sesiones. Digamos, voy a tratar de variar el esquema para que no sea siempre igual. Pero hoy me gustaría poner en relación todo ese recuento histórico que acabamos de hacer con 3 casos mucho más contemporáneos, mucho más cercanos al siglo XX, ¿okay? Para que veamos de alguna manera cómo perviven de alguna forma esas características hoy, ¿okay? Y cómo muchos artistas todavía de alguna forma se hacen cargo de esa herencia tan compleja de la década de los 60 y 70. ¿Sí? Voy a ponerles 3 ejemplos nada más por una cuestión de tiempo. De paso son 3 artistas muy conocidos y también muy tratados dentro de la serie de la que esta materia toma su nombre, de la serie Art 21, de la que hablamos la semana pasada.
El primero es Martin Creed, un artista británico que es muy famoso justamente por cómo recupera el uso de las luces de neón, ¿sí? Que les conté hace un ratito, ¿no? Como las obras de Kossuth, por ejemplo. Cómo recupera eso es casi un sello distintivo, no es el único tipo de trabajo que tiene, ya vamos a ver otros, pero de alguna manera siempre logra colar en sus trabajos alguna referencia a ese material, que además es muy propio de esa década, ¿no? De los 60. Aquí ven dos grandes ejemplos de esa línea de trabajo, la instalación, la intervención Everything is Going to be Alright, se ha adaptado a distintos contextos en distintos momentos, lo mismo sirve como en este caso de fachada para introducirte a una exposición, ¿no? Dedicada solo a su trabajo, lo mismo sirve para eso que para intervenir en un espacio público, por ejemplo, en el marco de alguna bienal o alguna exposición que tiene que ver con arte y ciudad, en fin. Si bien siempre es la misma frase y si bien siempre está instalada más o menos del mismo modo, nunca alude a lo mismo porque también depende un poco de cuándo y dónde sea instalada, ¿no? Y si pensamos también en la serie de colapsos de todo tipo, económicos, sociales, de representación política, en fin, de distintas clases que han ocurrido desde finales del siglo XX y principios del XXI, la propia frase habla de una suerte de broma casi, ¿no? Cruel, ¿no? Nada está bien, ¿no? Y sin embargo, la frase a lo que se refiere es precisamente a lo contrario. Entonces, hay también aquí, como les dije yo, la inauguración de un momento muy juguetón, pues, ¿no? En ese carácter autorreferencial. Algo así ocurre con lo que están viendo a la derecha, con la instalación Don't Worry, que está escrita de una forma en una esquina, está puesta en una posición en la cual bien puede leerse completa, como la están viendo ustedes ahora, digamos, viendo de frente a la esquina, o bien puede leerse por partes, ¿no? En vez de don't worry, en vez de no te preocupes, puedes leer solo worry, es decir, preocúpate, o puedes leer solo don't, ¿no? Que sería introducible por sí sola, pero tendría que ver con una prohibición, con un no, ¿no? Con un no hacer algo, con una negación de algo. Entonces, ella misma habla también de este propio juego del que ella ha hablado en toda la clase, que tiene que ver con esos límites entre la idea y la acción, ¿no? Otro ejemplo, para ver si siguen. Una serie de intervenciones, sobre todo en galerías, estas sí están muy acotadas a espacios de exhibición tradicionales, galerías, museos, en las que Creed llena el espacio con globos, ¿no? También quise aquí jugar con el ejemplo que les puse hace un rato de Piero Manzoni, ¿no? Globos, ¿no? Que hacen de alguna manera, transforman la propia experiencia del espacio y con esto vamos entrando al tema de la semana que viene, ¿no? La relación entre concepto y espacio, pero bueno, vamos a dejarlo por ahora en suspenso, pero quizá Creed es una buena transición, transforma por completo los globos la experiencia del espacio y en ese sentido la experiencia nuestra como sujetos que habitamos ese espacio, ¿no? Y la forma en la que nos relacionamos entre nosotros mismos, con el lugar y por supuesto en este caso, con lo que entenderíamos por obra de arte. ¿Sí? Otro ejemplo más que quizá explique mejor eso del espacio y de la caracterización de la obra de arte, la serie de instalaciones que también cambia según el lugar donde las monte, de las luces que se encienden y se apagan en una habitación, ¿sí? Además, todas sus obras, esto es, ya, a ver, me regreso por si no lo notaron, todas sus obras empiezan antes que por un título con una cifra abstracta, que de alguna manera habla también de ese carácter lingüístico del que hemos estado hablando a lo largo de toda la sesión de hoy, ¿sí? De la idea más abstracta, pues. Todas antes que un título, como tal, tienen una cifra. Obra de arte 80, obra de arte 200, obra de arte 300, obra de arte 225, en fin. Pero este en particular, The Lights Going On and Off, básicamente nombra lo que hace, nombra lo que es una habitación en donde las luces se apagan y se encienden a razón de un intervalo fijo. Estás unos minutos en la sala y está apagada, esperas otros minutos y ahora está encendida, y eso sucesivamente, y eso es lo que ocurre en la sala. Entonces aquí es muy interesante porque la pregunta, y insisto, la semana que viene vamos a tratar de responder esa pregunta. La pregunta aquí es, ¿dónde está la obra aquí en realidad? ¿Están las luces de la sala que por lo general las atribuimos a una característica más bien museográfica, es decir, del lugar que acoge a la obra? ¿O está más bien en el espacio propiamente que tiene que ver con la distribución curatorial casi de cómo se instalan las piezas? ¿O estamos bien en otra cosa que tiene que ver con la propia relación mía con el espacio, ¿no? Y aquí concepto, espacio y cuerpo se cruzan necesariamente. Lamentablemente lo vamos a ver en clases distintas, pero tienen que ver una idea con la otra, ¿sí? Entonces, bien, insisto, creo que este es otro momento donde la idea y la acción, como las categorías que pone Lippard, siguen siendo vigentes de alguna manera, ¿no? A 4 o 5 décadas después.
Este es un gran ejemplo para recapitular todo esto. Una exposición titulada I Like Things, donde se reúne una suerte de antología para aquel entonces del trabajo de Creed, y bueno, reúne varios de estos gestos que les acabo de contar. Por una parte, al fondo, quizá no lo alcanzan a ver completo, pero detrás de este piano se alcanza a leer la frase small things, ¿no? Cosas pequeñas, cosas minúsculas, ¿no? En una escala enorme que ocupa toda la pared, ¿no? de la sala, y que de alguna manera es monumental y abruma, ¿no? A quien trata de leer aquella cosa minúscula a la que refiere, por pensar en los juegos lingüísticos con las luces de neón. En esa misma instalación, en la sala, pueden ver un piano que en realidad no está pensado para que suene, aunque en algunos momentos se activó, sino que está pensado para que la tapa aquí, se abre y se cierra en una suerte de danza mecánica un poco, ¿no? Siniestra, ¿no? Como poco familiar, pues, que abre y cierra constantemente y que imprime un movimiento que transforma constantemente el espacio. El espacio no es el mismo mientras se está abriendo y se está cerrando la tapa del piano. Y para sumar esa transformación minúscula de las small things, precisamente del espacio, instala estos dos ventiladores gigantes que están viendo aquí, que constantemente succionan y redistribuyen el aire de la sala, y que a juicio de Creel lo que hacen precisamente es introducir un cambio en el espacio, ¿sí? De alguna manera dando cuenta de cómo el lugar no es nunca el mismo. Ningún lugar es siempre el mismo, por supuesto, mientras esté yo, mientras estén ustedes, hoy, ayer, mañana, pero en ese momento, de manera sincrónica, digamos, el espacio es siempre uno y otro a la vez, al momento en que el piano se mueve, el aire circula, ¿sí? Y por si fuera poco, en ciertos momentos, no siempre, pero en ciertos momentos específicos de la exposición, se activó un performance donde dos personas, un hombre y una mujer, corrían sin ningún sentido y velozmente alrededor de toda la sala, que aquí es apenas lo que están viendo capturado, insisto, como habitando el espacio de una manera imposible también. Aquí hay una serie de guiños a la historia del arte que podremos ver más adelante si quieren, pero que de nuevo introducen esta triple condición, ¿no? Del concepto del espacio y del cuerpo. Hoy no vamos a profundizar mucho en el asunto del performance, si quieren lo dejamos en suspenso, lo retomamos un par de clases más adelante. Y para ir cerrando, dos artistas más. Uno, Félix González Torres, un artista de origen cubano que hizo toda su carrera en Estados Unidos. Y perdón que introduzca, bueno, no, perdón, no, les comento, introduzco artistas latinoamericanos precisamente porque quiero también romper esas lógicas de que aunque este sea el diplomado que se llama a secas arte contemporáneo y no arte contemporáneo latinoamericano, creo que también es valioso pensar en esos cruces que se van dando allí, en cómo muchos de esos artistas que trabajan desde o pensando con Latinoamérica, ¿sí? En realidad están ya entablando un diálogo con otras esferas, con otras latitudes, con otros registros de lo global, ¿sí? Pero bueno, aquí me estoy robando un poco la discusión de ese otro diplomado. Y también les hago un poco el guiño, ¿no? Para que piensen en continuar con el otro diplomado. Pero bueno, por eso introduzco aquí e introduciré varias veces a artistas latinoamericanos. Félix González Torres fue un artista, ya falleció, que pensó justo desde este registro de lo conceptual, moviéndose en ese campo incierto entre la idea y la acción con distintas instalaciones. Por ejemplo, pilas, ¿no? Muy grandes de esta forma, ahora hablaremos de círculos en infinito. Pero más que eso, piensen en la pila de hojas, de pósters, de afiches, de carteles, que están dispuestos en la sala para que sean tomados. Es decir, esto es una introducción ya de cosas que veremos mucho más adelante con la apropiación y la colaboración, pero esto en términos de esa discusión conceptual que acabamos de abrir, lo que pone en crisis es la propia idea de la materialidad de la pieza, porque eventualmente esta pila va a desaparecer. Después de que yo y cada uno de ustedes tome una de los afiches, la obra va a ir desapareciendo y está pensada para que en algún momento ya no exista, para que ya no haya más que una marca, un registro que cuente de algo que existió en algún momento. ¿Sí? Los círculos se los voy a contar ahora mejor un ratito. Este es otro muy famoso ejemplo de esa desaparición y de esa huella, digamos. El famoso retrato de Ross, el nombre de su pareja, que igual que él falleció de SIDA, que no sé si toda, pero muy buena parte del trabajo de González Torres está atravesado por esa propia crisis, ¿no? Sanitaria, social, emocional, ¿no? En fin, que supuso la epidemia de VIH-Sida. Entonces lo que están viendo aquí no es más que una instalación de caramelos, de dulces, ¿no? Comunes y corrientes, en una pila que pesaba exactamente lo mismo que Ross en el momento en que fue diagnosticado con enfermedad. Y que tal como Ross va a ir desapareciendo a medida que avance el tiempo, en
el caso de Ross por la enfermedad, en el caso de la pieza, a medida que, como ven en la imagen de la derecha, las personas se animan a interactuar con la pieza, a llevarse un caramelo, ¿no? Hasta el momento en que ya no exista la pieza, ¿no? Y desaparezca igual un poco como desaparece la marca, el registro, la historia de vida de su pareja y eventualmente de la suya, ¿no? Otro ejemplo muy parecido, en otro, quizá en la misma línea, pero en otro registro material, son esta serie de bombillos, de focos, ¿no? Que se instalan en distintos formatos, a veces en una maraña como esta que ven aquí, a veces en una cortina muy bien dispuesta, como cascada, como la que ven acá, que también está pensada para pensar en, para poner en acto, digamos, en la acción, ese paso del tiempo, ese carácter obsolescente, a medida que las bombillas, los focos se van fundiendo, se van quemando y van dejando de tener luz, ¿no? De modo tal que la obra eventualmente desaparezca, ¿no? Tal como la están viendo ustedes aquí, por supuesto. Y allí un poco toda la discusión en torno al tiempo, ¿no? Y al problema de la acción. Y este es un guiño a su vez a esta otra obra que estamos viendo acá, digamos. Esta es otra instalación parecida, la de Perfectos Amantes, donde los dos relojes están sincronizados. Al momento en que se instalan, corren al unísono, que es justo la foto que están viendo aquí. Este es el momento en que corren a la par. Y a la vez, no sé si lo notan, poco a poco cualquier reloj, por muy bien calibrado que esté, va perdiendo un poco, ¿no? Y hay que recalibrarlo, cambiar pilas, quizá volver a, ¿no?, a poner en orden esa sincronía. Y esto va a ocurrir con estos dos y en algún momento se desfasan, ¿no? A propósito de la discusión que teníamos la semana pasada del tiempo, de lo contemporáneo, como aquello que más que estar a la par se desfasa constantemente. Algo así creo que es lo que podríamos pensar en esta otra instalación, ¿no? El tiempo que es imperfecto siempre, de alguna manera, y que siempre corre de modo distinto a lo que preveríamos. Y bueno, quizá todo eso explicaría un poco este vacío del que estamos hablando a lo largo de toda esta clase entre acción e idea, instalaciones como esta, ¿no? Aquí lo curioso no es solo el formato, más bien el tema, ¿no?, sino el formato tras el cual eso ocurre, que son grandes vallas espectaculares, ¿no?, instaladas en distintas partes de la ciudad, que hablan de esa huella, ¿no?, de esa marca, de esa cama vacía, ¿no?, de eso que ya no está. Y para cerrar, y prometo no robarles más que 5 minutos, pero esta artista me parece crucial. Otro ejemplo sería, para pensar el arte como lenguaje, Jenny Holzer, una muy importante artista de ese mismo momento que el IPAR está rastreando, una artista además muy famosa hoy en día también por haber sido una de las pioneras en esas exploraciones entre arte conceptual, política, movimientos sociales y sobre todo una línea claramente feminista, digamos, ¿no?, de reivindicación de ciertas discusiones que tienen que ver con roles de género. Y bueno, particularmente la obra que quiero rescatar es una obra que sigue activa hasta el día de hoy, en realidad. Esto es otra cosa que me fascina de estos ejemplos, ¿no?, la manera en la que una obra se puede desplegar en el espacio y el tiempo y puede ser vista desde distintas perspectivas y nunca agotarse. La serie que les quiero contar se titula Truisms, que la traducción también podría ser algo así como refranes o frases de conocimiento popular, digamos. Y no es más que una recopilación de distintas frases de ese estilo, refranes, expresiones coloquiales, que ella organiza, recopila y organiza, como esta lista que están viendo aquí, a lo largo de sus estudios en el Independent Study Program del Whitney Museum, que es, digamos, como donde estudia buena parte de su carrera. Es un programa muy famoso que por años ha caracterizado el programa educativo del Whitney. El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona tuvo por muchos años un programa parecido llamado PEI, el programa de estudios independientes. Son programas, digamos, que no conducen a un título académico como tal, pero que sí hablan de una formación muy profunda de producción artística y a veces teórica también. Holzer es egresada de ese programa, igual que muchos otros artistas que vamos a ver, por cierto, y otros, a lo mejor no eran egresados, pero eran profesores en ese programa. Y como proyecto de titulación para graduarse, produce de alguna manera esta instalación que implicaba el proceso de recopilar todo ese refranero, digamos, como todas esas frases, y luego desplegarlas e instalarlas en distintos formatos, ¿no? Aquí ven una suerte de estampillas, de stickers, aquí las ven instaladas, ya no en luces de neón, pero sí en este formato de la comunicación a gran escala, masiva, en el espacio público, ¿sí? Lo mismo pueden verlas allí que en marquesinas, por ejemplo, de teatros, de cines, o en las pantallas donde se van mostrando los resultados del avance de un juego de béisbol o de fútbol, ¿no? O más recientemente, insisto, es una serie que sigue en curso, en videomappings o en instalaciones de proyecciones en el espacio público como esta que están viendo aquí.
y que es un poco la serie que también le ha permitido experimentar en otros formatos, no solo en ese espacio público, también, insisto, no solo eran esto que vieron aquí, las series grandísimas, entonces también hay franela, playera, bolsas, ¿no? Un poco jugando como con este registro, Leonor lo decía hace un rato, ¿no? Entre el límite entre lo artístico y la mercancía y el merchandising y el pop de alguna manera, ¿no? También pueden conseguir eso. También pueden conseguir, regresando a la clase de hoy, instalaciones más parecidas a lo que vimos como arte conceptual. Y también esta lógica de la luz, el neón, el espacio de la exhibición. Pero también eso me abría la posibilidad de pensar en otras series que abran la discusión de lo político y de lo espacial, que es lo que vamos a ver la semana que viene. Como esta que instala en distintas fachadas de edificios gubernamentales en Estados Unidos con materiales obtenidos del archivo, materiales hasta entonces clasificados del archivo del Departamento de Estado. ¿Sí? Y aquí piensen, insisto, en lo que decía Lucy Lippard al inicio de su texto. El arte conceptual no es una mera ocurrencia, es la manifestación de una serie de crisis en lo artístico y en lo social que ocurren en paralelo. Son compañeros de viaje y se van tocando mucho. Entonces, Holzer es de ese artista que manifiesta muy bien esa relación entre lo artístico y lo político, que vamos a ver más adelante cuando lleguemos a este tema. Para ponerles un ejemplo recientísimo y con eso cerrar, en las elecciones, en los midterms de Estados Unidos del 2018, Holzer hizo una serie de intervenciones en el espacio público, regresando a esas dinámicas donde instalaba grandes vallas, ¿no? Parasitando estos sistemas de comunicación, en los que instaba precisamente a votar, en la importancia de rescatar, digamos, el derecho al voto y de pensar que ese tipo de elecciones, las elecciones legislativas, digamos, ya no las que se juegan la presidencia o el cargo de un ser, de un individuo, sino más bien las que juegan precisamente la toma de decisiones colectivas, son fundamentales en la construcción de cualquier tipo de ejercicio democrático, por imperfecto que sea. ¿Sí? Entonces, había una serie de autobuses más bien del tipo turístico, ¿no? Donde uno esperaría que allí te promocionen, yo qué sé, un hotel o un evento, ¿no? Algún tipo de experiencia más propiamente de placer y de ocio, y lo que podías conseguir más bien a lo largo de las ciudades eran sí, invitaciones a repensar la importancia y lo que estaba en juego en esa selección. Voto por tu vida, voto. En fin, esos son algunos ejemplos que me permitían contemporaneizar o actualizar esa discusión que a lo mejor podía parecer un poquito lejana con Lucy Lippard en los 60, pero que sigue muy vigente hoy. Perdón, al final corrí un poco para terminar de contarles todo lo que quería compartirles, pero creo que era importante que se llevaran a estos tres artistas más recientes y no se queden con la idea de que el arte conceptual fue una cosa que ocurrió hace décadas, ¿no? Sino que pensemos en cómo se reactiva constantemente hoy. Y también les dejo esos tres casos para que, insisto, queden allí flotando y generando preguntas que vamos a continuar la semana que viene cuando hablemos de ecologías. ¿Sí? Bueno, para eso, por favor, lean el texto de TJ Demos, que está en el Padlet, titulado La condición postnatural. Es un texto todo lo contrario al de Lucy Lippard, es más bien un texto mucho más académico, de un corte mucho más teórico, pero tiene un montón de casos y de ejemplos que me gustan mucho y que van a servir para complementar lo que yo les voy a contar la semana que viene. Y para cerrar, les quiero repetir aquí está. Les quiero repetir algo del Padlet. Me gustaría que hagan un ejercicio, quien pueda, no es ni tarea, ni mucho menos, ni es obligatorio tampoco, pero quien quiera y pueda, me gustaría que hagan un ejercicio en el Padlet, vayan al Padlet, por favor, y en cualquier espacio, hagan doble clic o hagan clic en el símbolo de más, que está abajo a la izquierda, y en cualquiera de esos espacios que se abre, por favor, intervengan con aporten de alguna manera algo a la discusión que tuvimos hoy sobre el arte conceptual. ¿Qué significa eso? Pueden rescatar palabras claves, también pueden poner preguntas, pueden poner nombres de artistas que les hayan llamado la atención, o pueden poner también obras, ¿no?, que les hayan parecido relevantes. Es decir, imágenes o texto, porfa, súbanlas al Padlet y traten de conectarlas entre sí. Recuerden, yo ya les había dicho que si ustedes hacen doble clic, vamos a poner un poco más de zoom. Si ustedes hacen doble clic en alguna intervención, por ejemplo esta, que yo ya escribí aquí, les permite conectarse. ¿Sí? Estos tres puntitos, cuando los despliegan, dice conectarse a una publicación. Si yo hago clic allí, todas las publicaciones se sombrean para que yo decida con cuál conectar. Digamos que quiero conectar con esta. Y se crea una flechita. Si la ven aquí, que ya las liga.
Como tal que si yo muevo una u otra, las las flechitas siempre van a estar ahí conectando. Hagan ese ejercicio, lean un poco lo que escribieron los demás, sus compañeros, curioseen, vayan viendo. Si a lo mejor ustedes pusieron la palabra materialización y alguien más puso algo parecido, conéctenlas. Es un ejercicio más bien como para tratar de afianzar lo que discutimos hoy. Insisto, no es una tarea que tenga tiempo, ganas o lo que sea, pues no la hagan. Pero yo voy a estar revisándolo a lo largo de la semana y la próxima semana lo quiero, bueno, un poco dialogar con ustedes, ¿sí? Para ver cómo quedó esa discusión antes de que entremos al asunto del espacio y la ecología. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Un comentario, no sé Sí, si por acá Elvira o está lo... preguntando. Perdón. Ajá. Si es, no, dame un minuto, Leonor, ya te doy la palabra. Si es muy largo, Ajá. quizá por el chat, para no robarle tiempo a ustedes de descanso, porque después tienen clases con el siguiente profesor. Si es muy puntual, si quieres, dilo una vez. Elvira, yo les comparto, sí, con gusto, el texto del LIPAR en esa carpeta que les Gracias. dije. Por aquí hay otros comentarios, pero bueno, creo que son comentarios nada más. Luego los leo y los contesto. Dime, Leonor, ¿quieres comentar ahora o por otra vía? Bueno, rápidamente, no sé, cuando presentaste la obra de los globos, ¿no? Perdón, y también de la habitación que se prendían, se apagaban las luces, que hiciste una pregunta, entonces, ¿dónde está la obra de arte? ¿No? Es una habitación que se prende y se apagan las luces, entonces, allí es cuando le está sucediendo al arte moderno, al acto conceptual que necesita legitimizarse estando en una sala de arte, porque si no es una simple habitación. O tienes que llegar a un nivel de ser reconocida como la artista última, como Jenny Holzer, para que un afiche de ella en un camión sea considerada una obra de arte y no solamente un simple comentario o un simple afiche. Sí, buena pregunta, Leonor. Entonces, Muy larga la respuesta para dar la sí. hora, pero algunas ideas. En primer lugar, el problema de cómo legitimar o no estas prácticas, sí, está presente y siempre va a estar presente y siempre va a ser álgido y siempre va a estar atravesado, entre otras cosas, por intereses económicos. Creo yo, sí. Pero a la vez creo que tiene que ver, quizá yo formulé la pregunta de manera incorrecta, quizá la pregunta no era dónde está, sino qué es. Es decir, la pregunta que está en juego es más bien ontológica, tiene que ver con el ser de esa práctica artística, qué es el arte allí, y no tanto dónde está. Quizá yo formulé la pregunta de manera incorrecta. Y si la discusión en el sentido es ontológica y qué es, aún más podría estar atravesada por esa serie de procesos de legitimación de los que tú hablas, pero también, insisto, como lo hace el IPAR, por una serie de procesos de colaboración, de prácticas, ¿sí? Es decir, lo que hace Holzer no es una mera ocurrencia en su estudio, ¿no? Sino que es una red, del concepto red, vamos a hablar más adelante, una red mucho más compleja, mucho más densa, digamos, que está atravesada por muchos factores, entre los cuales, por supuesto, puede estar la crítica al mercado del arte, pero también puede estar esas prácticas sociales que hacen posible que ese letrero, para algunos, pueda ser leído como un comentario, como tú dices, y ya, y para otros pueda ser leído como una obra canónica de la historia del arte conceptual. No sé si me sigues, es decir, de nuevo, voy a insistir mucho en esta perspectiva. Quisiera que el resultado de esta asignatura sea que se lleven una reflexión mucho más intersticial y cambiante que ideas sólidas sobre lo que es o no es, o debe o no debe ser el arte conceptual, sino que aprendamos más bien quizás a recalibrar constantemente esas categorías para ir pensando cuándo se aplican ciertos criterios, cuándo no y por qué. Insisto, perdón, te estoy resumiendo la respuesta a 2, 3 tonterías. Podría tomarnos quizá un seminario completo a hablar de eso. Pero de todas formas, si te interesa mucho el tema, cuando lleguemos a la idea de la apropiación, cuando lleguemos a la idea de la memoria, trataremos de discutir un poco más esto. ¿Sí? Gracias. Sí, no hay que. Bueno, listo, no les quito más tiempo, perdón. Nos vemos la semana que viene, porfa, y traten de leer el texto de TJ Demos y si pueden, hacer ese pequeño ejercicio en el patio. Cualquier cosa, ya saben, me pueden escribir por WhatsApp o por email. Un gusto verlos de nuevo, que estén muy bien. Buenas tardes, buenas noches para todos. Chao, Renato, gracias. Perfecto, Chao. muchas gracias. Gracias, Leo. Gracias, Muy Renato. interesante. Buenísima la clase, Renato. Gracias.